¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la última clase de la semana. Así que empecemos con la clase. El día de hoy vamos a ver las questions con el verbo modal goal en presente, ¿ya? Nosotros ya hemos visto anteriormente las questions. En este caso, nosotros vamos a ver la estructura en donde nosotros vamos a utilizar estas questions y en la misma oración vamos a utilizar goal, ¿ya? Nos dice que las questions son preguntas que empiezan con palabras como what, where, when, how, why, how, ¿ya? Etcétera. Ahora, ¿por qué yo puse esto de nuevo en la diapositiva? Para que ustedes puedan recordar lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? Este verbo, el verbo modal goal se usa para expresar preferencias, solicitudes educadas y situaciones hipotéticas en presente futuro, que eso también ya los vimos, ¿ya? Ahora, lo más importante aquí ahora es ver la estructura para nosotros poder realizar estas oraciones, ¿sí? Entonces, tenemos em, la pregunta, vamos a tener good, el sujeto, el verbo en forma base y luego el complemento, ¿ya? Veamos los ejemplos, ¿ya? En el día de hoy vamos a ver más que todo ejemplos para saber cómo los vamos a realizar, ¿ya? What would you like for dinner? Tenemos, ¿qué te gustaría para la cena? Where would she travel if she had money? ¿A dónde viajaría ella si tuviera dinero? Google, you invite to your party. ¿A quién invitarías a tu fiesta? Google, how would you solve this problem? ¿Con qué resolverías este problema? ¿Cómo resolverías este problema? ¿Sí? Y tenemos why. Why would they leave early? ¿Por qué se irían tan temprano? Ahora empecemos con la primera pregunta. What? ¿Qué? Más would se usa para preguntar sobre cosas o elecciones, ¿ya? What will you do if you won the lottery? ¿Qué harías si ganaras la lotería? What would you say in that situation? ¿Qué diría ella en esta situación? What would they like to eat for dinner? ¿Qué le gustaría comer en la cena? Ahora, vamos con where. Vamos con dónde, ¿sí? Más would. Se usa para preguntar por lugares, ubicaciones. Where would you going on vacation? ¿A dónde irías de vacaciones? Y tenemos where would she live if she could choose? ¿Dónde viviría ella si pudiera elegir? Tenemos where would we find a good restaurant here? ¿Dónde encontraríamos un buen restaurante aquí? Ahora, ¿con quién? Who? Who se usa para preguntar por personas. Who would you call in an emergency? ¿A quién llamarías en una emergencia? Tenemos Who would be the best person for this job? ¿Quién sería la mejor persona para este trabajo? Y tenemos Who would you trust with your secrets? ¿En quién confiarías tus secretos? Tenemos How, ¿cómo? Se usa para preguntar por métodos o maneras de hacer algo, ¿sí? How would you solve this math problem? ¿Cómo resolverías este problema de matemáticas? Tenemos who would they react if they saw a ghost? ¿Cómo reaccionarían si vieran un fantasma? Y tenemos who would you explain this situation to a child? ¿Cómo explicarías esta situación a un niño? Ahora vamos por qué, ¿sí? Tenemos why más would. Se usa para preguntar por razones o motivos. We will you quit your job? ¿Por qué renunciarías a tu trabajo? We will she lie about that? ¿Por qué mentiría ella sobre esto? We need to leave too early. ¿Por qué necesitaríamos irnos tan temprano? Ahora, ¿con cuándo? Bueno, se usa para preguntar por momentos en el tiempo. When would you like to meet? ¿Cuándo te gustaría reunirte? When will be the best time to call you? ¿Cuándo sería el mejor problema para llamarte? Y finalmente tenemos when will she arrive at the airport? ¿Cuándo llegaría ella al aeropuerto? ¿Ya? Y tenemos finalmente el vocabulario de la clase: lottery, situation, vacation, trust, secret, emergency, ghost, explain, lie, arrive. ¿Sí? Entonces no es un tema muy complicado, solamente tenemos que aprendernos las estructuras de estos temas de aquí, ¿sí? Y vamos a hacer un último repaso. Ya, esta es la estructura. Va aquí, ahí en la question, más Google.
Luego el sujeto, verbo en forma base, que ya lo saben, y el complemento. Eso sería todo. Asimismo, también ya vimos un repaso de su cuestionario. En un momentito para poderles compartir pantalla. Ya, ya, ahí me parece que ya se está proyectando el documento. ¿Sí? Entonces, tenemos cuestionario de inglés. ¿Cuál es la estructura correcta para preguntar con OFE? Nosotros ya lo hemos visto la estructura de estas oraciones. ¿Cuál es la forma correcta del verbo modal quién más interrogativa? ¿Cuál es la opción correcta con el modal should? Que también ya lo vimos. ¿Cuál de las siguientes oraciones usa correctamente Google? Aquí nosotros nos vamos a centrar en la estructura, ¿sí? ¿Cuál es la estructura correcta con LED y pronombre objeto? Ya tenemos ahí. ¿Cuál de las siguientes opciones tiene un intensificador? ¿Sí? ¿Cuál es la correcta combinación de can y should con un pronombre objeto? Ahí ya podemos ver, ¿sí? Déjenme bajarle un poquito más. Tenemos cuál es la oración correcta con who y un intensificador. Ahí ya lo tenemos. ¿Cuál es el uso correcto de to? Lo vamos a poner al final. ¿Sí? Cuando yo veo una oración al final, voy a seleccionar ese, ¿sí? Porque según la estructura, nosotros vimos que se coloca al final. ¿Cuál de las siguientes preguntas con who y can es correcta? ¿Sí? ¿Cuál es la oración correcta usando would you like some coffee? ¿Cuál es la forma correcta de una pregunta? How often it does, ¿sí? ¿Cuál es el adverbio de frecuencia? La oración de rarity, eat, funk, food, es rarity. ¿Ya? Tenemos que adverbio de frecuencia significa rara vez, ahí está. ¿Cuál es la forma negativa de they can dance? They can dance, ¿sí? Esa ya lo vimos cómo ponerla de forma negativa, ¿sí? ¿Qué opción correcta para preguntar con should I go? ¿Cuál de esas palabras es un adverbio de intensidad? Pretty, ya lo tenemos, que significa would you like, te gustaría, ¿sí? Would you like. ¿Cuál de las oraciones, cuál es la forma interrogativa de he can drive? ¿Sí? ¿Cuál es el verbo de la oración? She really likes pizza. Tenemos cuál es la forma correcta de should en negativa. Should not, como se dice, él nunca llega tarde en inglés. He's never late. ¿Qué palabra significa solamente? ¿Cómo se dice déjame ver en inglés? ¿Cuál es la forma correcta de interrogativa? ¿Cómo se dice nosotros? Podemos cantar en inglés. ¿Qué significa should I say? Debería quedarme. ¿Cómo se dice? Ellos pueden ayudar en inglés. ¿Qué significa let him come, perdón? ¿Cuál es el adverbio de frecuencia en la oración? He always eats breakfast at 7 a.m. ¿Sí? Entonces tenemos esas 30 preguntas que anteriormente nosotros ya la habíamos socializado a cada una de ellas. Bueno, en mi caso, yo leía la pregunta de las opciones, igualmente aquí están las opciones correctas para que ustedes puedan ir revisando una por una, luego, con el propósito, como ya lo dije anteriormente, de que ustedes puedan revisar la clase, de que puedan saber la estructura, aunque yo me imagino que ustedes ya conocen porque lo hemos visto muchísimas veces en clase sobre las estructuras de las oraciones y qué palabra nosotros cambiamos dependiendo de qué palabra vayamos a ver en la clase, ¿sí? Entonces no es muy complicado. Eso es todo, chicos. Eso es todo por el día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla y como siempre les digo, duda o consulta me lo pueden hacer saber a través de un mensaje por el aula virtual y que tengan un lindo fin de semana. Chao, chicos.